¿Sabías que existen lugares en el mundo donde el tiempo parece haberse detenido, atrapando historias de lujo, tragedias y abandono en sus ruinas? Lugares donde la naturaleza ha reclamado su dominio, transformando mansiones en selvas, barcos oxidados en islas flotantes y pueblos enteros en espectros silenciosos del pasado. Desde un castillo perdido en las montañas de Nueva York, cargado de maldiciones y tragedias, hasta una ciudad sumergida en Argentina que resurgió cubierta de cicatrices, cada rincón esconde un misterio que te hará cuestionar la fragilidad de lo que creemos eterno. Número 1. Pripyat, ciudad fantasma de Ucrania. Enclavada en el corazón de Ucrania, Pripyat fue un centro urbano vibrante hasta que la tragedia la convirtió en un escenario postapocalíptico. Fundada en 1970, esta ciudad fue diseñada para albergar a los trabajadores de la planta nuclear de Chernóbil y a sus familias. Hogares bien equipados, escuelas, tiendas y parques eran prueba del potencial humano en su máximo esplendor. Sin embargo, el fatídico 26 de abril de 1986, todo cambió drásticamente. El desastre en el reactor 4 de Chernóbil liberó radiación letal al ambiente, y las alarmas de evacuación resonaron por toda la ciudad. Lo que debía ser una evacuación temporal se convirtió en un adiós definitivo. Los 49.000 residentes dejaron atrás sus vidas en apenas unas horas, con la esperanza de regresar algún día. Las viviendas, escuelas y parques quedaron detenidos en el tiempo, cubiertos por el polvo del olvido. Pripyat se ha transformado en un museo a cielo abierto de la negligencia humana y las consecuencias de la falta de previsión. Los edificios permanecen en ruinas, y la naturaleza reclama lo que alguna vez fue suyo. La vegetación invade cada rincón, mientras que los animales salvajes recorren sus calles silenciosas. Actualmente, la ciudad es un sitio popular para turistas y exploradores urbanos. Sin embargo, este interés no eclipsa la tragedia. Pripyat sirve como un recordatorio de los errores del pasado y de la importancia de la seguridad en proyectos de alta magnitud. Los visitantes encuentran tanto un entorno inquietante como una advertencia palpable: el costo humano de ignorar las advertencias de la ciencia. Entre las ruinas, Pripyat se alza como un símbolo de esperanza perdida y un recordatorio sombrío de que la humanidad puede ser su mayor amenaza si no respeta los límites de la naturaleza y la tecnología. Número 2. Villa Epecuén. La ciudad. Bajo el agua, Villa Epecuén, una vez un bullicioso complejo turístico en Argentina, es ahora un desolado monumento al poder implacable de la naturaleza. Ubicada cerca de Buenos Aires, esta villa acogía a miles de visitantes atraídos por las propiedades terapéuticas de sus aguas saladas. Con capacidad para 5.000 personas, sus hoteles, restaurantes y spas eran un oasis para quienes buscaban salud y lujo. El 1985 marcó el principio del fin. Una falla en una represa cercana provocó una inundación catastrófica que sumergió la villa casi por completo. Durante décadas, las aguas no mostraron señales de retroceder. Los habitantes abandonaron sus hogares y negocios, dejando atrás un paraíso sumergido. Con el tiempo, las aguas comenzaron a retirarse, revelando las ruinas de lo que alguna vez fue un centro de actividad humana. Edificios corroídos y árboles secos son testigos mudos de la tragedia. Lo que queda es un paisaje surrealista que combina el legado de la humanidad con el implacable poder de los elementos. Hoy, Villa Epecuén es un sitio popular para fotógrafos y curiosos. Aunque sus calles desiertas y estructuras en ruinas cuentan historias de desesperanza, también muestran la asombrosa capacidad de la naturaleza para transformar y dominar lo creado por el hombre. Este lugar es una ventana hacia lo efímero de nuestras conquistas y la inevitabilidad de que la naturaleza recupere su terreno. Número 3. Isla Wake. La naturaleza renace. En el litoral de China, la isla Wake fue alguna vez un próspero pueblo pesquero. Sus habitantes vivían de la abundancia marina, y las calles estaban llenas de actividad. Sin embargo, con el paso del tiempo y los cambios en las condiciones económicas, el lugar cayó en el olvido. En unas pocas décadas, la naturaleza tomó el control de este espacio humano. Hoy, Isla Wake es un espectáculo impresionante. Los edificios que una vez albergaban a familias y negocios están cubiertos por una densa capa de vegetación.
La hiedra y las enredaderas se han apoderado de las paredes y techos, creando un paisaje que parece sacado de un cuento de hadas. Árboles han crecido en las plazas y calles, mientras que el canto de los pájaros y el murmullo del viento han sustituido al bullicio humano. El atractivo de la isla radica en su fusión de ruinas humanas con exuberancia natural. Para muchos, es una poderosa representación de cómo la naturaleza puede recuperar lo que una vez se le arrebató. Sin intervención humana, los ecosistemas prosperan y transforman los espacios abandonados en algo completamente nuevo. Exploradores y fotógrafos son atraídos por este sitio, fascinados por la melancólica belleza de un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. La isla Wake no solo es un testimonio de la impermanencia de los asentamientos humanos, sino también un recordatorio del poder restaurador de la naturaleza. Este rincón perdido se alza como un emblema del ciclo imparable de la vida. Número 4. Kolmanskop, diamantes y desolación. En los áridos paisajes de Namibia se encuentra Kolmanskop, una ciudad que alguna vez brilló con el resplandor de los diamantes. En 1908, un trabajador ferroviario descubrió una piedra brillante en el desierto. Era un diamante, y este hallazgo desató una fiebre que transformó el lugar en un centro de riqueza y actividad. Durante sus años de auge, Kolmanskop floreció como una ciudad próspera. Contaba con hospitales, teatros y tiendas que atendían a la creciente población. La abundancia era tan desbordante que los mineros encontraban diamantes a simple vista en la arena. Sin embargo, la riqueza efímera pronto mostró su naturaleza. La Primera Guerra Mundial disminuyó la demanda, y nuevos yacimientos más grandes atrajeron la atención lejos de Kolmanskop. Hacia 1956, la ciudad fue completamente abandonada. El viento y la arena comenzaron a reclamar su territorio, llenando los edificios y cubriendo las calles. Hoy, las ruinas de Kolmanskop son un escenario surrealista. Las casas, invadidas por montañas de arena, parecen escenas de una película apocalíptica. El lugar es ahora un destino popular para turistas y fotógrafos. Las imágenes de ventanas enterradas y habitaciones inundadas de arena capturan la imaginación, recordando lo fugaz de la prosperidad. Kolmanskop es un poderoso símbolo de cómo la ambición humana puede ser doblegada por las fuerzas naturales y el paso del tiempo. Número 5. Fordlandia. El sueño fallido de Ford. En el corazón del Amazonas brasileño yace Fordlandia, un testimonio de la ambición de Henry Ford por controlar su producción de caucho. En la década de 1920, Ford adquirió un extenso terreno para establecer una comunidad autosuficiente. La visión incluía viviendas, piscinas, campos de golf y hasta pistas de baile, todo diseñado para mantener felices a los trabajadores. Sin embargo, este proyecto estaba destinado al fracaso. Ford impuso estrictas normas que incluían la prohibición del alcohol, el tabaco y el fútbol, alienando a los trabajadores locales. Además, el cultivo de caucho enfrentó serios problemas debido a plagas y enfermedades que devastaron las plantaciones. La combinación de conflictos culturales, malas decisiones agrícolas y la resistencia de los trabajadores resultó en el colapso de Fordlandia. Abandonada en 1945, esta ciudad quedó como un recordatorio de que incluso las visiones más ambiciosas pueden fracasar ante la complejidad de las circunstancias. Hoy, Fordlandia es un destino para quienes buscan explorar las lecciones de la historia. Sus ruinas permanecen como evidencia de una era de excesiva confianza en la industrialización. A pesar de sus fallas, el proyecto sigue siendo un ejemplo fascinante de cómo los sueños más grandes pueden tambalearse cuando la práctica no está alineada con la realidad. Número 6. Castillo Miranda. Belleza en ruinas. En Bélgica, el Castillo Miranda, también conocido como Château de Noisy, es una impresionante obra arquitectónica que encierra siglos de historia y tragedia. Construido en el siglo XIX como residencia veraniega para una familia aristocrática, el castillo se diseñó con una grandeza que buscaba impresionar. Escaleras ornamentadas, salones de baile y pasillos elegantes eran solo algunos de sus lujos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la fortuna del castillo cambió drásticamente. Fue requisado por fuerzas alemanas y convertido en un cuartel militar. Las majestuosas salas que antes albergaban a la élite fueron utilizadas para fines bélicos, alterando por completo el propósito original del lugar. Tras la guerra, el castillo cayó en desuso y poco a poco fue abandonado. Su estructura comenzó a deteriorarse,
y el paso del tiempo dejó cicatrices visibles en sus muros. Sin embargo, su encanto permanece intacto, atrayendo a exploradores y fotógrafos que buscan capturar su belleza melancólica. El Castillo Miranda es más que una ruina. Es un testimonio del impacto de los conflictos globales en lugares históricos. Hoy, sigue siendo un emblema del cambio y la resiliencia, una estructura que a pesar de su estado actual, continúa narrando historias de opulencia, guerra y abandono. Número 7. Isla Ross. Pasado de oprobio. La Isla Ross, ubicada en la India, fue un oscuro símbolo del colonialismo británico. Desde 1858 hasta 1941, funcionó como una colonia penal donde se encarcelaba a prisioneros políticos y convictos comunes. Este enclave aislado albergó historias de opresión, trabajos forzados y condiciones brutales. Durante su apogeo, la isla contaba con edificios para los oficiales británicos, incluidos un club social, una iglesia y una residencia del comisionado. Estos contrastaban marcadamente con las instalaciones rudimentarias destinadas a los prisioneros. A medida que la influencia colonial disminuía, la Isla Ross fue abandonada y comenzó a ser reclamada por la naturaleza. Hoy, las ruinas de esta isla son un recordatorio de la crueldad del régimen colonial y las dificultades enfrentadas por los prisioneros. Aunque ahora es un destino turístico popular, el pasado sombrío de la Isla Ross sigue resonando, y su transformación por la naturaleza añade un aire de solemnidad a su legado histórico. Número 8. Bodie, pueblo de oro y olvido. En las polvorientas tierras de California, Bodie es un pueblo fantasma que encierra la esencia de la fiebre del oro del siglo XIX. Fundado en 1876, experimentó un rápido auge cuando se descubrieron ricos yacimientos de oro y plata. La promesa de riquezas atrajo a miles de personas, transformando este remoto lugar en una bulliciosa comunidad. Sin embargo, como ocurre con muchas ciudades mineras, la fortuna de Bodie fue efímera. A medida que los minerales se agotaron, la población disminuyó y la actividad decayó. Para la década de 1940, el pueblo estaba prácticamente desierto. Sin embargo, a diferencia de otros pueblos fantasmas, Bodie ha sido excepcionalmente bien conservado gracias a su ubicación remota. Hoy, Bodie es un parque histórico que permite a los visitantes explorar una instantánea de la vida durante la fiebre del oro. Sus calles desiertas y edificios intactos son un recordatorio tangible de cómo los sueños de riqueza pueden desvanecerse tan rápido como surgen. Número 9. Casas OVNI de Shanxi. Visiones futuristas. En Taiwán, las casas OVNI de Shanxi fueron una ambiciosa propuesta arquitectónica que terminó en un abandono total. Diseñadas en la década de 1970, estas estructuras futuristas con forma de platillos voladores buscaban atraer a oficiales militares estadounidenses que buscaban una experiencia vacacional única. Sin embargo, el proyecto enfrentó numerosos problemas desde el inicio. Las dificultades financieras, combinadas con una serie de accidentes de construcción, detuvieron el progreso. Para cuando se abandonaron, las casas OVNI ya eran un testimonio de las promesas incumplidas de la arquitectura futurista. Hoy, las casas OVNI son un destino intrigante para exploradores urbanos y fotógrafos. Sus formas inusuales y el aura de misterio que las rodea han capturado la imaginación de quienes buscan lo peculiar. A pesar de su fracaso original, estas estructuras siguen siendo un ejemplo fascinante de la ambición humana y de cómo las ideas innovadoras a veces quedan atrapadas entre la visión y la realidad. Número 10. Whitley Court, grandeza perdida. En Inglaterra, fue una vez un símbolo de opulencia victoriana. Esta imponente finca albergaba fastuosas reuniones y eventos reales, y su diseño exquisito reflejaba la riqueza y el gusto de la época. Sin embargo, en 1937, un incendio devastador destruyó gran parte de la mansión. Lo que quedó de Whitley Court fue un esqueleto carbonizado de su antigua gloria. Los muebles ornamentados y los detalles arquitectónicos intrincados se perdieron para siempre, dejando tras de sí solo las ruinas de lo que una vez fue un lugar de prestigio. Hoy, Whitley Court sigue siendo un sitio popular para visitantes que buscan conectar con el pasado. Sus restos evocan tanto la magnificencia de su apogeo como la fragilidad de la fortuna. Este lugar es un recordatorio de cómo incluso las obras más grandiosas están sujetas a la imprevisibilidad de la vida y el tiempo. Número 11.
Isla Poveglia. La cuarentena del horror. Situada en Italia, la isla Poveglia encierra una de las historias más oscuras de la humanidad. Durante la peste negra en el siglo XIV, esta isla se utilizó como un punto de cuarentena para los infectados. Miles de personas fueron enviadas allí para morir en completo aislamiento, y sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes. Este trágico episodio marcó el inicio de la sombría reputación de la isla. Más tarde, Poveglia se convirtió en el hogar de una institución mental. Según relatos, los pacientes enfrentaban condiciones inhumanas y algunos rumores sugieren que se realizaban experimentos crueles. Aunque estas historias no están completamente verificadas, han alimentado el aura de misterio y terror que rodea al lugar. Hoy, la isla Poveglia está oficialmente cerrada al público, pero esto no detiene a los curiosos que intentan explorar sus ruinas. Los edificios abandonados y el ambiente desolado refuerzan su fama de ser uno de los sitios más embrujados del mundo. Poveglia se alza como un recordatorio de los capítulos más oscuros de la historia, una isla donde el sufrimiento humano dejó una huella indeleble. Número 12. Castillo Bannerman. Un sueño en ruinas. Ubicado en una isla del río Hudson en Nueva York, fue construido a principios del siglo XX como almacén de municiones. Su creador, Frank Bannerman, acumuló una vasta colección de armamento excedente de conflictos como la Guerra Hispano-Estadounidense. El castillo, con su diseño medieval, era una forma de combinar funcionalidad con estética. En 1920, una explosión destruyó gran parte del arsenal, causando daños irreparables al castillo. Poco después, un incendio terminó de devastar la estructura. Para entonces, la familia Bannerman había abandonado el lugar, dejando que las ruinas fueran reclamadas por el tiempo y la naturaleza. Hoy, el Castillo Bannerman es un destino turístico popular. Sus ruinas ofrecen una vista fascinante del pasado y una advertencia sobre los peligros de almacenar grandes cantidades de explosivos. Este sitio combina historia militar y arquitectura en un entorno que sigue cautivando a quienes buscan lo peculiar. Número 13. Isla de las Muñecas. En los canales de Xochimilco, México, se encuentra la Isla de las Muñecas, un lugar tan inquietante como fascinante. Según la leyenda, el cuidador de la isla encontró el cuerpo de una niña ahogada y, creyendo que su espíritu lo perseguía, comenzó a colgar muñecas como ofrenda para apaciguarla. Con el tiempo, la isla se llenó de muñecas deterioradas que cuelgan de árboles y paredes. La atmósfera del lugar es única. Los visitantes aseguran que los ojos de las muñecas parecen seguirlos y que a veces se escuchan sonidos inexplicables. Este extraño ambiente, combinado con la historia detrás del lugar, lo ha convertido en un destino tanto para curiosos como para amantes de lo paranormal. Aunque la Isla de las Muñecas puede parecer un sitio macabro, también es un testimonio de cómo las creencias personales pueden transformar un lugar común en algo extraordinario. Hoy, es un ícono de Xochimilco y un ejemplo del folclore que define la riqueza cultural de México. Número 14. Fuertes marinos de Maunsell. Construidos durante la Segunda Guerra Mundial frente a las costas de Inglaterra, los fuertes marinos de Maunsell fueron una línea de defensa crucial contra posibles ataques alemanes. Estas estructuras metálicas se ubicaban en los estuarios del Támesis y el Mersey, equipadas con sistemas de radar y armas para detectar y repeler amenazas. Tras el final de la guerra, los fuertes quedaron en desuso y comenzaron a deteriorarse. Sin embargo, algunos de ellos han sido reutilizados para actividades culturales y como refugios para aves marinas. Estas reliquias del pasado bélico son ahora un punto de interés histórico y arquitectónico. Los fuertes marinos de Maunsell combinan ingeniería y resistencia, recordando cómo la innovación puede surgir en tiempos de conflicto. A pesar de su estado actual, estas estructuras son una ventana a un periodo crítico de la historia mundial. Número 15. Parque de los Viajes de Gulliver. En las serenas colinas de Japón, se erige uno de los ejemplos más llamativos de ambición y fracaso, el Parque de los Viajes de Gulliver. Este peculiar parque temático, inspirado en el célebre libro de Jonathan Swift, abrió sus puertas en 1997 con el objetivo de transportar a los visitantes a un mundo de fantasía. Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto cargado de sueños y promesas, pronto se convirtió en una historia de abandono y decadencia que, curiosamente, no deja de fascinar. El parque, situado cerca del monte Fuji,
buscaba atraer a familias y turistas con sus recreaciones del universo de Gulliver. La pieza central era una gigantesca estatua del propio Gulliver, amarrado al suelo por cuerdas, tal como se describe en su encuentro con los liliputienses. Este elemento, diseñado para impresionar por su tamaño y atención al detalle, debía ser el gran atractivo del lugar. No obstante, a pesar de los esfuerzos iniciales por promover el parque como una experiencia única, el interés del público nunca despegó como se esperaba. A medida que los visitantes disminuían, los problemas financieros comenzaron a acumularse. Los altos costos de mantenimiento, combinados con una falta de estrategias para revitalizar el parque, llevaron al cierre definitivo menos de una década después de su inauguración. Para el año 2004, el Parque de los Viajes de Gulliver era solo un recuerdo de un sueño que nunca se cumplió del todo. Sin embargo, lo más intrigante ocurrió después de su cierre. En lugar de ser demolido o repensado, el parque fue abandonado. Las estructuras, antes vibrantes y llenas de vida, comenzaron a deteriorarse. Número 16. Hotel del Salto enclavado en los acantilados del río Bogotá. El Hotel del Salto es un lugar donde la historia, la tragedia y las leyendas se entrelazan. Inaugurado en 1928, este lujoso hotel se diseñó para recibir a la élite colombiana y a turistas internacionales que buscaban disfrutar de las vistas imponentes del Salto de Tequendama, una majestuosa cascada cercana. Sin embargo, el hotel comenzó a perder popularidad debido a la creciente contaminación del río Bogotá. Las aguas cristalinas se convirtieron en un torrente maloliente, alejando a los visitantes. Además, las historias de espíritus y sucesos extraños comenzaron a rodear el lugar. Según las leyendas locales, las cascadas habían sido utilizadas por indígenas muiscas para escapar de los conquistadores españoles, y los ecos de ese sufrimiento aún resuenan en la zona. Cerrado en la década de 1990, el Hotel del Salto quedó abandonado durante años, reforzando su reputación como un lugar embrujado. Más tarde, fue renovado y convertido en un museo ecológico, pero su aire místico y la sensación de lo sobrenatural permanecen. Hoy, el Hotel del Salto es un destino intrigante para quienes buscan conocer tanto la belleza natural de Colombia como los relatos oscuros que lo rodean. Su transformación de hotel de lujo a un lugar de misterio es un recordatorio de cómo el entorno y las historias pueden dar un nuevo significado a un espacio. Número 17. Bosque flotante. En Homebush Bay, Australia, se encuentra el bosque flotante, una sorprendente mezcla de historia, abandono y naturaleza. Este fenómeno único se formó cuando barcos antiguos, abandonados tras servir como desguace, fueron lentamente invadidos por la vegetación. El más famoso de estos es el casco del SS Airfield, que ahora está cubierto de árboles y arbustos. Durante el siglo XX, Homebush Bay fue un centro industrial donde se desmantelaban embarcaciones obsoletas. Cuando las actividades cesaron, los barcos quedaron a la deriva, permitiendo que la naturaleza hiciera su magia. La flora local tomó raíz en los cascos oxidados, transformando estos barcos en islas flotantes llenas de vida. Hoy, el bosque flotante no solo es un espectáculo visual, sino también un hábitat para aves y otras especies. Este lugar es un ejemplo asombroso de cómo la naturaleza puede regenerarse incluso en los espacios más inesperados. Aunque el sitio no siempre es accesible, sigue atrayendo a fotógrafos, ambientalistas y curiosos por su singularidad. El bosque flotante es un recordatorio de cómo los proyectos humanos, incluso cuando son abandonados, pueden dar lugar a nuevos ecosistemas. Es una prueba viviente del poder de la naturaleza para transformar y adaptar el mundo a su propia visión. Número 18. Castillo Dundas. En lo profundo de las montañas Catskills de Nueva York, oculto entre espesos bosques y senderos serpenteantes, se encuentra el Castillo Dundas, una joya arquitectónica que nunca alcanzó su esplendor. Sin embargo, lo que carece de terminación lo compensa con una atmósfera envuelta en misterio, tragedia y un aire de lo sobrenatural que no deja de cautivar a quienes se atreven a indagar en su historia. Su origen, marcado por sueños ambiciosos y un destino cruel, ha cimentado su lugar en el imaginario colectivo como un sitio tan fascinante como inquietante. El proyecto comenzó a principios del siglo XX, cuando Ralph Dundas, un empresario adinerado, adquirió la propiedad con la intención de construir un castillo imponente que reflejara tanto su estatus como su amor por la arquitectura. Lo que inicialmente era un albergue rústico,
pronto se transformó en un ambicioso proyecto que buscaba replicar la majestuosidad de los castillos europeos. No obstante, este sueño se desmoronó de manera abrupta en 1917 con la muerte prematura de Dundas, dejando la construcción a medio terminar. A partir de entonces, como si el castillo estuviera marcado por una maldición, las desgracias comenzaron a acumularse. La esposa de Dundas, Josephine, fue ingresada en un sanatorio poco tiempo después, dejando el proyecto en un limbo permanente. Número 19. Craco. Fundada por los griegos en el siglo VI a.C., Craco no es solo un pueblo italiano, sino un lugar donde la historia se entrelaza con la tragedia y el asombro. Desde sus inicios, esta comunidad prosperó gracias a su ubicación estratégica en lo alto de una colina, que no solo ofrecía vistas espectaculares, sino también una posición defensiva privilegiada. Además, sus tierras fértiles permitieron un desarrollo económico notable, convirtiéndose en un centro agrícola y comercial clave en la región. Sin embargo, como ocurre con muchas historias de grandeza, la de Craco también fue marcada por reveses inesperados y devastadores. A medida que los siglos avanzaron, Craco se convirtió en un ejemplo de resiliencia ante las adversidades de la historia. Durante la Edad Media, el pueblo fue fortificado para resistir las invasiones y se erigieron estructuras que aún hoy destacan por su diseño imponente. Sin embargo, el destino de esta comunidad comenzó a torcerse con una serie de desastres naturales que dejaron una huella imborrable en su historia. En el siglo XX, terremotos y deslizamientos de tierra, que parecían surgir con una fuerza casi incontrolable, devastaron la estabilidad del terreno y de las construcciones que habían resistido durante siglos. Como si la tierra misma reclamara lo que le pertenecía, Craco comenzó a desmoronarse, llevando al gobierno italiano a tomar la difícil decisión de evacuar completamente el pueblo en la década de 1960.